Buenos días, Matías. ¿Cómo les fue el sábado? ¿Cómo estuvo el parcial? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Bien, qué bueno, Jerónimo. ¿Estuvo más fácil que el tercero o no? Me dio esa impresión. Ah, justo, Julián. Me parecía lo mismo. Perfecto. Bien, bien, bien. Sí, conversamos ese tema. Hubo algunos cursos que habían planteado que les había parecido poco el tiempo. Entonces, digamos, los docentes plantearon esa situación y se decidió tomarles un ítem menos, ¿sí? Vamos a ver cómo les va cuando corrijamos. Porque en el tercer parcial nadie preguntaba nada, lo cual nos llamaba la atención porque generalmente hacen preguntas, ya sea con respecto al enunciado, algo, no sé, algún error que no saben cómo solucionarlo, y no había consultas mientras estaban rindiendo. Entonces era uno de dos, o no sabían nada, perdón, o sabían demasiado. Cuando empezamos a corregir y dimos las notas, bueno, evidentemente no habían estudiado mucho que digamos, porque la mayoría no había resuelto los ítems. Una cosa es que vos intentes resolverlos y lo hagas mal, y otra cosa es que ni siquiera hagas el intento, ¿sí? Así que bueno, me alegro que les haya ido mejor, así todavía siguen con la posibilidad de regularizar la materia. Yo les voy a compartir pantalla. Ustedes han rendido el parcial el sábado. Esta semana continuamos con la ficha 21 en la clase del teórico, que es una continuación de la ficha 20. ¿Sí? De estas dos fichas les recomiendo que después de tener la clase revisen la ficha, la lean y estudien estas fichas, porque se van a encontrar con muchas preguntas sobre estas dos fichas, tanto para los que rindan el quinto parcial como las personas que tengan que rendir el final. ¿Sí? Les van a dar muchos algoritmos en donde ustedes van a tener que determinar cuál es el orden de complejidad de ese algoritmo. Entonces no es solamente aprendérmelo teóricamente, sino ver cómo se... La ficha 20 y la ficha 21. Las dos tratan sobre análisis de algoritmos. ¿Sí? Ya vamos por la ficha 20 y 21, que corresponden a la unidad 8. Esta semana, en todas las clases del práctico, la idea era que resolvieran ejercicios parecidos a los que se van a evaluar en el recuperatorio o en los finales, para quienes vayan a rendir el final, porque están quedando como alumnos regulares, ¿sí? Pero, como ustedes tienen que hacer la entrega del trabajo práctico 4, y este trabajo práctico incluye el tema de matrices con registros, les escribo, en el TP4, tienen matrices con registros, ¿cierto? Entonces, en las clases de práctico de esta semana, se les van a dar ejercicios trabajando con matrices con registros. Por eso, aprovechen, fíjense en todas las clases de práctico que hay, toda esta semana van a haber ejercicios con matrices con registros. Y aprovechen y se saquen toda duda que tengan. La semana que viene, fíjense que pasamos a la unidad 10, que trata sobre la ficha 26, 27, 28.
que son las últimas 3 fichas que nos quedan, porque en el año nosotros vemos 28 fichas de clase. ¿Sí? Así que tenemos esta semana, 3 semanas más, y ya no vemos más fichas nuevas. Ahora, la semana que viene conmigo van a ver recursividad. En la clase de práctico van a seguir con ejercicios tipo finales, tipo recuperatorio. La semana siguiente van a tener la ficha 27 conmigo. Y en la clase del práctico van a trabajar con la ficha 27 sobre fractales, la cual aplica recursividad. ¿Sí? Es decir, nos están quedando 3 semanas de clases, pero en esas 3 semanas, de acuerdo a la cantidad de temas que incluye cada una de estas 3 fichas, nos tenemos que repartir las fichas para darlo en las clases del teórico y también en las clases del práctico. ¿Sí? Las últimas 2 semanas de clases, ustedes van a ver teórico-práctico en las clases de práctico. En la penúltima semana van a ver lo de gráficos fractales y a la semana siguiente van a ver un tema específico que se llama 8 reinas, que es un algoritmo que aplica un tipo de resolución de problemas que se llama backtracking. ¿Sí? La ficha 8, el ejercicio de 8 reinas no es fácil, no es sencillo. Es importante que vengan a clases ese día, porque es bastante complicadito. Por eso no lo damos directamente en una sola clase, sino que dividimos el tema en 2 clases, en teórico y en práctico. ¿Sí? Y este de gráficos fractales está lindo porque les hace una introducción a lo que es interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Lo básico que necesitan saber por si el día de mañana quieren incursionar o ustedes quisieran empezar a practicar en las fichas que hay a comienzo de año para poder hacer ventanas con botones, con cajitas de texto, ¿sí? Con lo cual es bastante interesante el tema. Después de ver las fichas, fíjense que todavía nos siguen quedando 2 semanas más, que son las 2 últimas semanas de clase del año. En la penúltima semana se les va a tomar el recuperatorio, el cual es un recuperatorio de la parte práctica. Se les toman todos los temas desde la ficha 1 hasta la ficha de archivos. Básicamente es lo mismo que les evaluaron en el cuarto parcial y el tercer parcial, más un ítem que corresponde a tratamiento de caracteres. La fecha que nosotros tenemos prevista generalmente este parcial recuperatorio se evalúa un lunes. A ver, sería noviembre, el 8 de noviembre. ¿Sí? Por lo general se fijan 2 horarios para que ustedes puedan rendir. Uno a la mañana, uno a la tarde. Cosa de que quien cursa a la tarde puede rendirlo a la mañana sin que le perjudique el horario de clase. Y quien cursa a la mañana lo puede rendir a la tarde, ¿sí? Y el que cursa a la noche puede rendirlo a la tarde o a la mañana. Generalmente es así. Les repito, en este parcial recuperatorio se les va a evaluar un ítem que es sobre tratamiento de caracteres, que es lo que se evalúa en el segundo parcial. El recuperatorio es integral. No voy a recuperar el parcial que me fue mal, ¿sí? Voy a recuperar en forma integral todo lo que se vio en el año. Y el recuperatorio no consiste solamente en recuperar porque yo me saqué un 2 o porque tengo un ausente en un parcial. Si yo en un parcial me saqué un 6 y yo necesito un 7 o un 8 para poder tener aprobación directa, tranquilamente puedo recuperar para levantar la nota. ¿Sí? El tema es que yo puedo recuperar un solo parcial y nada más que uno. De silencio, Gastón. ¿Estamos?
Se toma el recuperatorio un lunes. Al lunes siguiente, lunes y martes siguiente, se estima que vamos a poder revisar esas notas de recuperatorio en el supuesto caso de que ustedes crean que algo estaba mal corregido. Porque ustedes rinden un lunes y nosotros tenemos que tener las notas esa misma semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al viernes siguiente, el último viernes de clases, ustedes tienen la posibilidad de rendir el quinto parcial. Las notas del parcial 4 se entregan el miércoles 3 de noviembre. Ustedes en esta semana de acá, ese miércoles, tienen la nota del cuarto parcial. Si a alguno le fue mal, bueno, al lunes siguiente tienen que recuperar. El parcial 5 es un cuestionario multiple choice que se rinde en máquina, todo teórico, con preguntas de todas las fichas, pero con muchas más preguntas de las últimas 4 fichas. Todas las cuestiones de regularidad, aprobación directa y demás, está todo publicado, Sebastián, en la zona 0, en donde dice modalidad académica. No, vos podés quedar como alumno regular si tenés aprobado, por ejemplo, solamente el tercer parcial y el cuarto parcial. Vos podés tener un 2 en el primer parcial y en el segundo, y si vos probaste el tercero y el cuarto, igual quedás como alumno regular. Ustedes venían todos riendo, fue todo mal, 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 y solamente aprobaron el cuarto parcial, podés recuperar el tercer parcial para cumplir la condición de tener los 2 parciales del segundo cuatrimestre aprobados, y con eso quedás como alumno regular. ¿Sí? Si te fue bien en los 2 primeros parciales del primer cuatrimestre y te fue bien en uno solo de los parciales del segundo cuatrimestre, creo que es el cuarto, también quedas como alumno regular. ¿Sí? Pero fíjate bien en cuanto a las notas y demás en la modalidad académica. En el quinto parcial, si bien es teórico, siempre recuerden de que pueden tener porciones de código que ustedes tienen que interpretar. ¿Sí? Entonces por ahí ustedes pueden tener, no sé, un ciclo que adentro invoca un par de funciones que te hacen la función main, y después como opciones tenés, bueno, la salida de este algoritmo es tal cosa. La otra opción te dice tira un error de compilación, el otro te dice otra opción. Entonces vos tenés que estar interpretando código y no se puede usar la máquina para probar el código. Están todas las fichas puestas para que el quinto parcial se tome en forma presencial. ¿Sí? Así que vayan preparándose. Ya están pedidos los permisos y todo, y es muy probable que el quinto parcial se tome en forma presencial. Incluso el parcial recuperatorio también. Así que vayan estudiando desde el vamos, porque si es presencial no van a tener ningún tipo de ayuda. Sí, puedes aspirar a aprobación directa, Jerónimo. Para eso recuperas, como dice Mati, el tercero, te sacas una buena nota y con eso ya podés aspirar a aprobación directa. ¿Sí? Bien. Sí. Está todo, a ver, hay filmaciones en la tele, en los noticieros, de chicos de la edad de ustedes que van a los boliches. No usan barbijo, nada. ¿Cómo no van a poder ir a la facu? Obviamente va a haber protocolos y demás. Las personas que viven lejos, ¿sí? Obviamente van a tener que presentar alguna nota, algo que les irá a decir en su momento el coordinador de cátedra, en el cual les va a pedir que presenten no sé qué tipo de certificación donde conste que ustedes viven a tal distancia de la facultad y que por ese motivo no pueden venir.
Sí, sí, no solamente a los bailes, los boliches, a pasear, a las canchas. Eh, a ver, hay una realidad que es que la facultad no tiene tanto espacio físico. O sea, nosotros a comienzo de año teníamos 170 alumnos inscritos en un curso y las aulas son para 100, 120, todos amontonados. ¿Qué distancia puedo respetar? Ninguna. Todo ese tema se está analizando. O sea, a nivel nacional uno puede decir, bueno, sí, que empiezan las clases en las universidades, pero bueno, cada universidad tiene su realidad. Y las autoridades de la universidad, bueno, verán qué materias necesitan que sí o sí sean presenciales, cuáles no. Se van a tener en cuenta las situaciones de que los alumnos vivan lejos o que no viven lejos, pero a lo mejor viven con los abuelos y no quieren poner en riesgo a su familia. Hay muchos chicos de que han conseguido trabajo, sobre todo en los últimos años de la carrera, han conseguido trabajo online o freelance, entonces ya no es tan fácil ir a la facu, porque no le dan los horarios, los tiempos. Entonces, bueno, todas esas cosas obviamente en la universidad se van a contemplar y siempre se han tenido en cuenta, pero de alguna forma también hay que ver de que hay muchos alumnos de que no tienen una buena máquina en su casa o que no tienen un espacio físico en su casa para estudiar o que por ahí ustedes necesitan juntarse en grupo para resolver trabajos prácticos, porque eso también les ayuda a mantenerse a ritmo en la carrera. Bueno, sí, hay que esperar hay que esperar. ¿Sí? Hasta ahora todo pinta de que van a poder rendir el recuperatorio, pero más probablemente el quinto parcial en la facu. Pero bueno, obviamente todo esto es día a día, se van tomando decisiones día a día. ¿Sí? Las últimas. En realidad se toman preguntas de todas las fichas, ¿sí? Pero más que nada vas a encontrarte con preguntas de las últimas 3 fichas, 26, 27, 28. ¿Por qué? Porque son las 3 fichas que no se evalúan en los parciales, incluso de la 20 y de la 21. De la 20 y la 21 también, siempre les toca alguna pregunta. Pero como les digo, otra cosa, se van a encontrar que a veces dice, bueno, ¿en qué universidad creo que era? Estudió Turing y te da las opciones. O quién inventó tal cosa y te da las opciones de las personas. Cosas que uno lee y dice, ¿a quién le importa? Bueno, te las toman en el examen. Después hay otra que está muy relacionada a la ficha de fractales, que ustedes tienen ahí un par de porciones de código de cómo hacer una carita, un emoji, ¿sí? Entonces te dice, ¿cuál de todas estas opciones hace que la boquita del emoji esté triste? ¿Cuál de la otra hace que esté sonriente? Son como tonteras, pero tienen que analizar el código punto por punto, línea por línea, para ver qué se tiene que modificar o cuáles serían las coordenadas para que se dibuje la sonrisa de tal manera. ¿Sí? Es, es teórico, pero tienen porciones de código para interpretar. Lo que no van a tener que hacer es usar la máquina y ponerse a codificar porque no van a presentar ningún programa. ¿Sí? Sí, hay un trabajo práctico recuperatorio. Fíjense que acá les dice, en la semana del 25 de noviembre se abre el TP recuperatorio. Es un trabajo práctico recuperatorio. Tendrían que preguntarles a las profes del práctico o a los profes cómo era el tema de la corrección. No sé si ustedes lo tienen que presentar en la clase del práctico y ese mismo ustedes lo presentan y el profe lo corrige, o después lo corregían y después los profes les daban la nota. Esa parte no me acuerdo bien cómo quedó y no lo tengo acá anotado. Pero dice evolución de notas del TP recuperatorio el viernes 6 de noviembre a las 22 horas. Algunos profes lo iban a
a devolver las notas el mismo día en la última semana de clases de práctico, y su fecha límite para la entrega es el viernes ese de la última semana a las 10 de la noche. ¿Sí? Nosotros apenas terminamos la última semana de clase, ustedes rinden el quinto parcial, tenemos que subir todas las notas a autogestión para quienes quieran rendir el final, sea con aprobación directa o no. Por eso todas estas fechas se tienen que respetar a rajatabla, porque si no, no nos va a dar el tiempo para subir las notas. ¿Bien? Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ir repasando, lo vamos a ver. Generalmente, profesor, vieron de que hay en la zona 0 un Excel, en donde está la condición y todo eso en las notas y le dice al final cómo van, si tienen que recuperar algo, ¿no? Bien. En esta semana me parece que es, el profe les sube un Excel con todas las notas que ustedes tienen en cuestionarios, en todo lo que han rendido durante todo el año, y al final les va a decir en qué condiciones están. ¿Sí? Si están ya como regular, aprobación directa, como promocionado, y quiénes tienen que recuperar. ¿Sí? Por eso también tenemos que tener todas las notas, todo bien actualizado en el aula virtual, para que ustedes puedan disponer esa planilla. No sé, creo que son como 30, Fede. Son bastantes. Y aparte se corrige automáticamente. Todos los años ponemos preguntas nuevas, así que por más que consigan preguntas de años anteriores, obviamente tengan las de referencia, pero todos los años se agregan preguntas nuevas. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno el quinto parcial? Que la nota mínima que ustedes pueden tener es un 6. O sea, yo tengo un 6 e igual tengo aprobación directa. El tema es también que si yo me saco un 6, ese 6 se promedia con todas las otras notas que obtuve y a lo mejor me baja la nota del final. Porque ustedes cuando terminan de cursar la materia tienen que anotarse para rendir un final, que es la nota que va a terminar figurando ustedes en la libreta, y la que después les va a figurar cuando les hacen el analítico con las notas finales de cada materia. Entonces, si yo me saco un 6 en el quinto parcial, sigo teniendo aprobación directa, me anoto para rendir el final, pero en realidad no rindo nada, es una formalidad, me firman la libreta, y la nota que te va a figurar es ese 6 promediado con las otras notas de parciales, prácticos y demás. ¿Sí? Pero no perdés la aprobación directa. A lo mejor te la baja y te saca como promedio final un 8. Tampoco es que la baja mucho. Bien. Seguimos entonces, vamos a ver la ficha que nos toca hoy, que es la ficha 21. ¿Sí? Cierro la cámara, les comparto. No sé por qué tengo esta abierta, cierro aquí. Ese Excel con el cronograma anual está también en la zona 0, chicos. Así que lo pueden sacar de ahí. Bien. La semana pasada nosotros vimos de que para poder dar solución a un problema existen diferentes algoritmos, ¿sí? Y al tener distintos algoritmos que le van a dar solución al mismo problema, tenemos que tener algún criterio para decidir cuál de todos de esos algoritmos es el mejor, de acuerdo a algún factor de eficiencia o de rendimiento, ¿sí? Para ello es que existe una rama dentro de
la programación, que se dedica pura y exclusivamente al análisis de algoritmos, ¿sí? Cuando nosotros nos dan un problema y tenemos distintos algoritmos, tenemos dos posibilidades. Una es realizar un conteo exhaustivo y riguroso de cada una de las operaciones críticas que contiene ese algoritmo. Y la otra es realizar un análisis asintótico, ¿sí? Cuando hablamos de realizar un análisis exhaustivo y riguroso, significa que dado el algoritmo, ¿sí? Nosotros vamos a cronometrar, por ejemplo, detenidamente el tiempo que tarda este algoritmo en ejecutarse, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen acá un algoritmo de ordenamiento y lo que estamos diciendo en este conteo exhaustivo y riguroso es que vamos viendo por cada pasada de cada uno de estos dos ciclos la cantidad de comparaciones que se van realizando. Y una vez que yo tengo el conteo de cada una de las pasadas, yo voy a determinar qué tan eficiente es este algoritmo o no, ¿sí? Cuando nosotros exhaustivo, nosotros tenemos que tener presente de que hacemos el análisis muchas veces teniendo en cuenta la situación en la que se está ejecutando ese algoritmo en ese momento. Es decir, yo acá estoy analizando la cantidad de pasadas, simplemente mirando el algoritmo. Pero si yo, por ejemplo, también quiero determinar el tiempo exacto que tarda este algoritmo en ejecutarse, lo que yo voy a tener que hacer es fijar acá, guardar una variable, el tiempo del reloj de la máquina en este momento. Después que ejecute los dos ciclos for, acá en otra variable voy a guardar el tiempo del reloj de mi máquina en ese momento. Y después cuando hago la diferencia de esos dos tiempos, sé el tiempo total que tardó este algoritmo en ejecutarse. ¿Pero de qué va a depender eso? No solamente va a depender del volumen de los datos, donde nosotros consideramos que el tamaño del problema o la cantidad de datos está determinado por n, sino que también va a depender de la máquina en la cual yo esté ejecutando mi algoritmo. Mientras más potente sea mi máquina, mucho menos tiempo va a tardar en darme una respuesta a ese algoritmo, ¿sí? Cuando nosotros decimos de que lo que queremos hacer es un análisis asintótico, si ya tuviéramos realizado de antemano un análisis de conteo exhaustivo, lo único que tenemos que hacer es identificar dentro de ese algoritmo cuál es la operación o instrucción crítica. La operación crítica es aquella que se va a ejecutar más veces, ¿sí? Por eso se llama término dominante, ¿sí? Y analizando solamente ese término, nosotros podemos tener una aproximación, podemos estimar cuál es el rendimiento de ese algoritmo. La idea de trabajar con un análisis asintótico es disponer de la posibilidad de establecer una fórmula o una expresión general que nos permita estimar el tiempo de ejecución o la cantidad de memoria usada por un determinado algoritmo, ¿sí? Pero lo vamos a expresar a este análisis a través de una expresión matemática, a través de una fórmula. Para ello, nosotros vimos que existe la notación Big O. Nosotros a través de la notación Big O vamos a formalizar, ¿sí?, el tiempo o el espacio que usa un algoritmo y de esa manera determinar cuál es el rendimiento. La notación Big O se usa para indicar, como les dice acá, un límite o una cota superior para el comportamiento esperado de un determinado algoritmo, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la notación Big O para analizar o determinar el rendimiento teniendo en cuenta algún tipo de factor. Y estos factores pueden ser estos tres. Puede ser el tiempo de ejecución,
el espacio usado de memoria o algún otro factor que se decida en ese momento. Por lo general, lo que más se analiza es el tiempo de ejecución y es lo que nosotros vamos a analizar desde este momento en adelante en cada uno de los algoritmos que vayamos viendo, ¿sí? El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar el comportamiento de un algoritmo es sobre qué situación vamos a realizar el análisis, ¿sí? Sobre qué set de datos, ¿sí? Si vamos a considerar el mejor de los casos posibles, el peor de los casos o el caso promedio. El mejor de los casos posibles es que cuando nosotros configuramos el set de datos, vamos a considerar que se dé siempre la mejor situación. Si yo, por ejemplo, tengo un vector de n datos y yo tengo que buscar un valor dentro de ese vector, el mejor de los casos posibles sería de que justo el número que yo estoy buscando está en el primer componente del vector. El peor de los casos posibles, bueno, es al revés. Yo tengo un vector de n componentes y tengo que buscar un valor, nosotros vamos a considerar de que justo el valor que yo estoy buscando está en el último componente del vector o que directamente no está en el vector. Y el caso promedio consiste en que nosotros vamos a configurar este set de datos generalmente con valores al azar, ¿sí? ¿Qué consideramos nosotros en nuestro análisis? Nosotros vamos a considerar siempre el análisis del tiempo de ejecución, es lo que vamos a medir como factor de rendimiento de nuestros algoritmos, y vamos a considerar el peor de los casos posibles, ¿sí? Veamos. Nosotros tenemos una función, tenemos un algoritmo, ¿sí? Que trabaja sobre n datos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un análisis asintótico, tenemos que tener presente que n es un valor muy grande o lo suficientemente grande, ¿sí? Ustedes imagínense como que el valor de n, podemos imaginarnos que tiende al infinito, ¿sí? Por eso les dice que es una función en n. Y esta función en n siempre se va a comportar, en el peor de los casos, de acuerdo a un determinado orden de complejidad que está dado por la función g de n. G de n es otra función, que representa en realidad una familia de funciones, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que la notación big O también llamada O mayúscula, ¿sí? Pueden ser de orden 1, de logaritmo de n por logaritmo de n cuadrado, o sea, ya están definidas esas funciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos de que mi función, mi algoritmo, es del orden de G de n representa esta familia de funciones. G de n puede ser 1, ¿sí? G de n puede ser el logaritmo de n, o n por logaritmo de n cuadrado, n cubo o 2 a la n. E incluso hay uno más que es del orden del factorial de n, ¿sí? Que acá no está. Es decir, este G de n representa algunas de estas familias. O es un 1, o es logaritmo de n, o es n y demás. ¿Por qué lo expresamos así? Porque la idea acá es que nosotros podamos expresarlo en forma general, ¿sí? Acá está f de n puede ser el algoritmo de ordenamiento selección directa, que nosotros sabemos que es de orden n cuadrado, ¿no? En forma genérica yo tengo f de n es del orden de g de n, pero si acá f de n en realidad fuera selección directa, yo diría que es de orden n cuadrado. ¿Se entiende, chicos, o no? Eso lo vimos la semana pasada. Cuando ustedes les dan un algoritmo y nosotros queremos realizar un análisis asintótico, lo primero que ustedes van a tener que hacer es determinar cuál es la cantidad de datos que ustedes van a procesar. Acuérdense que siempre el análisis asintótico se tiene que hacer o llevar a cabo con un valor de n lo suficientemente grande, ¿sí? Si yo tengo que ordenar un vector y mi vector tiene 10 componentes y la verdad que no vale la pena hacer todo
este análisis, porque más allá de que tenga un ciclo y adentro de otro ciclo, el ordenamiento se va a hacer en forma rápida, ¿sí? En cambio, si yo tengo un vector de 50.000 datos, que yo tenga un ciclo dentro de otro ciclo no es lo mismo a que yo pueda hacer el ordenamiento con un solo ciclo, ¿sí? Entonces, primero se toma como entrada la cantidad de datos n que el algoritmo debe procesar, ¿sí? Siempre el análisis del comportamiento asintótico de un algoritmo se realiza para valores grandes o muy grandes de n. Una vez que hicimos eso, el paso siguiente es determinar cuál es la instrucción crítica, es decir, aquella que hace de que mi algoritmo demore, ¿sí? Es decir, aquella instrucción o término dentro del algoritmo que se ejecuta más veces. En este caso, la instrucción que se va a ejecutar más veces es la comparación de lo que tiene B sub i para saber si es mayor a lo que tiene B sub j. Y yo en realidad dentro de estos dos ciclos anidados tengo dos instrucciones. Tengo este if que hace la comparación y tengo esta otra instrucción que hace el intercambio. Ahora, de estas dos instrucciones, la que siempre se repite, la que siempre se ejecuta es la comparación. ¿Por qué? Porque el intercambio solamente se va a realizar si esta condición es verdadera, ¿sí? Entonces yo acá identifiqué cuál es mi instrucción crítica. Y la instrucción crítica se ejecuta dentro de dos ciclos anidados. Luego lo que hacemos es analizar cuántas veces se repite esta instrucción crítica para valores de n cada vez más grandes, ¿sí? Es decir, yo sé que este primer ciclo for de i, que nosotros utilizamos ahí para poder determinar cuál es el elemento pivot dentro del vector cuando yo quiero ordenar, para un valor de n grande, yo tengo que saber de que tengo que quitar las constantes. Porque si el valor de n fuera, no sé, 50.000 datos, 50.000 datos menos 1, en realidad prácticamente es que este for se ejecuta, ¿sí? Y por cada vez que se ejecuta el for en i, se ejecuta a su vez n veces el valor de j, ¿sí? Por eso que decimos de que este for se ejecuta n veces y por cada vez que se ejecuta este for se ejecuta n veces el valor en j. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero en realidad el valor de j inicialmente es igual a i más 1. El tema es de que si yo tengo un valor de n igual a 50.000 o 1.000.000 o un valor de n muy grande, ¿sí? Que inicializa en i más 1 es prácticamente lo mismo. Igualmente se va a ejecutar j muchas veces, ¿sí? Es por eso que como yo tengo que hacer una estimación de cuál va a ser el comportamiento de este algoritmo, nosotros vamos a quitar estas constantes y vamos a imaginarnos de que i se ejecuta n veces y que j se ejecuta n veces, ¿sí? ¿Cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar de que se realizan n por n comparaciones. El for n se ejecuta n veces, j se ejecuta n veces, esta instrucción crítica se ejecuta n por n veces. Se realizan n por n comparaciones, lo cual se denota simbólicamente como que este algoritmo es de orden n cuadrado, ¿sí? N tiene exponente 1, n tiene exponente 1, simplemente multiplico n por n, sumo los exponentes y me queda n cuadrado. Si nosotros lo que estamos analizando es el tiempo de ejecución, podemos decir que el tiempo esperado de este algoritmo del select sort o selección directa es de orden n cuadrado, ¿sí? Esta notación big O, como les dije antes, denota un límite, una cota superior. Nosotros decimos que nuestro algoritmo no se va a comportar peor que el orden que yo establecí. Es decir, este algoritmo, por ejemplo, de selección directa, no se comportará peor que n cuadrado en cuanto al tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el peor de los casos, este algoritmo va a demorar o va a realizar n por n comparaciones. No va a realizar n al cubo comparaciones.
¿sí? Porque si eso sucediera, yo acá en lugar de tener 2 ciclos for, tendría 3 ciclos for anidados. ¿Estamos? Por eso se dice de que la notación big O me denota un límite superior. Para valores de n pequeños, siempre va a ser menor a lo de n cuadrado posiblemente. ¿Sí? Para valores n grandes, muy grandes, en el peor de los casos, el orden de complejidad va a ser igual a n cuadrado. Veamos. Si un algoritmo tiene un tiempo de ejecución, en el peor de los casos, de n cuadrado, la función esta, f, la que sea, en este caso el algoritmo de selección directa, podemos decir que se va a comportar o va a tener un comportamiento, en este caso, relacionado al tiempo de ejecución, que siempre será menor e igual, ¿sí?, a n cuadrado multiplicado por una constante c, ¿sí? Lo cual se expresa como que esta función, el algoritmo que yo estoy analizando, va a tener un tiempo de ejecución menor o igual a c por el orden de complejidad n cuadrado, en donde el valor de c tiene que ser un valor mayor que 0, ¿no? N tiene que ser un valor lo suficientemente grande y C es una simple constante que tiene que ser mayor que 0. En forma genérica, nosotros expresamos esto como que f de n, acá me faltó, es menor o igual, acá, es menor o igual a C, a esa constante, multiplicada por el orden de complejidad g de n. ¿Sí? Esta es la forma matemática de expresarlo, de representarlo. ¿Sí? Lo multiplicamos por C, que es una constante. C puede valer 1, puede valer 2, es una constante. Es la forma matemática de poder representarlo. En símbolos decimos que si f de n es del orden de g de n, entonces f de n siempre va a ser menor o igual a C, esta constante, mayor que 0, multiplicado por g de n. Lo cual se lee como que la función f siempre se mantendrá menor o igual a la función g de n multiplicada por alguna constante c que sea mayor que 0. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué es esto de la función g de n? G de n, en este caso para el algoritmo de ordenamiento de selección directa, g de n vale n cuadrado. ¿Sí? Bien. La idea de esto es que nosotros podamos comparar el comportamiento de nuestra función, por ejemplo, el algoritmo de selección directa, con el comportamiento de alguna otra función, como por ejemplo con una función de n cuadrado. Nosotros ya sabemos que todas estas funciones se pueden representar gráficamente, ¿o no? ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener que nuestra función g de n es esta celestita, que nuestra función f de n, por ejemplo, la de selección directa, es esta roja, esta línea roja que tengo acá. Lo que nosotros estamos diciendo es que a partir de cierto punto, a partir de cierto valor de n lo suficientemente grande, ¿sí? Fíjense que acá, si hago esta línea acá vertical, va a haber un punto para un determinado valor de n lo suficientemente grande que siempre el comportamiento de mi función f de n va a ser menor o igual a alguna constante multiplicada por g de n. ¿Sí? Esa es la idea. Básicamente este gráfico que me está diciendo, no me está diciendo más de lo que venimos viendo hasta ahora. Cuando nosotros tenemos valores de n pequeños, el comportamiento de mi función, ¿sí?, siempre va a tener un rendimiento razonable. Lo que nosotros tenemos que analizar es qué pasa con el comportamiento de mi función para valores de n lo suficientemente grandes. ¿Sí? La notación big O siempre me va a determinar si el comportamiento de mi función es menor o igual al valor de una constante multiplicada por la función g de n.
Y esto lo que determina el orden de complejidad en GDN es el orden de complejidad. Es un conjunto de familias que se comportan en forma asintótica, ¿sí? Todas estas familias, 1, logaritmo de n por logaritmo de n, son todas funciones que se analizan en forma asintótica. Se les realiza un análisis asintótico. Veamos. Toda esa es la demostración matemática. ¿Y eso cómo lo llevamos a la práctica? En la práctica, cuando nosotros trabajamos con la notación Big O, hay ciertas reglas básicas que yo tengo que saber. Por un lado, se eliminan las constantes y siempre nos quedamos con el término crítico, el término dominante, ¿sí? Y la idea es que al final, en nuestra expresión, en nuestra fórmula de notación Big O, tenemos que quitar las constantes. Es decir, si yo tengo un algoritmo, analizo cada una de sus términos críticos y me termina quedando que es igual a 3n, lo que yo tengo que hacer es quitar la constante y termina quedando que es de orden n, ¿sí? Si nosotros tenemos un algoritmo, una función, que adentro tiene varios ciclos, ¿sí? Y resulta de que tengo uno de los ciclos en donde el término dominante es de orden n elevado a la k, ¿sí? Yo tengo que quitar la constante esta a y tengo que decir de que mi algoritmo es de orden n elevado a la k. Siempre lo que tengo que hacer es elegir aquel término que tenga el mayor exponente de n. Veamos este ejemplo. Si yo tengo que todo esto está dentro del cuerpo de una función, nosotros tenemos acá 3 ciclos anidados. Si tengo 3 ciclos anidados, esto es de orden n cubo, ¿sí? Y si yo después tengo 2 ciclos anidados, nosotros sabemos que esto es de orden n cuadrado. Yo no tengo que expresar esto como que este algoritmo es de orden n cubo más n cuadrado. Lo que nosotros tenemos que elegir es aquel término dominante que tenga el mayor exponente, que ¿cuál es? N elevado al cubo, ¿sí? Con lo cual, en este caso, cuando nosotros hacemos el análisis asintótico para valores de n muy grandes, nosotros vamos a decir que este algoritmo completo es de orden n cubo. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es lo que representa esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en una misma función muchos ciclos y demás, acá tengo 3 anidados, 2 anidados y demás, yo de todos ellos siempre tengo que elegir aquel término que tenga el mayor exponente. ¿Vamos bien o no? Acá estamos bajando a tierra toda la parte teórica de dónde vienen todas estas funciones. Veamos este caso. Dice, en notación Big O, las constantes de los exponentes pueden obviarse, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un algoritmo, esta función, que cuando yo la analizo me termina quedando que es igual a 2 elevado a n más 10, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar las constantes, con lo cual este 10 se quita, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que la función g de n es igual a 2n. En conclusión, les termina quedando que el orden de complejidad de esa función es de orden 2 elevado a la n. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no, chicos? Bien, fíjense en este caso. Dice, en notación Big O, la base de los logaritmos también deben obviarse. Es decir, que también tenemos que ignorarlos, ¿sí? Cuando ustedes van analizando el orden de complejidad de su función, de su algoritmo, el que sea, y resulta que les termina quedando como que es el logaritmo en base 2 de n, ustedes también tienen que quitar las constantes. Este 2 se elimina,
¿sí? Entonces le termina quedando como que el orden de complejidad de ese algoritmo es del orden del logaritmo de n. A nivel de programación, todo algoritmo que ustedes tengan, toda función que ustedes hayan desarrollado, que les dé como resultado que es el logaritmo en base b, en donde b puede ser cualquier número, puede ser 2, 3, lo que quieran, esto siempre se traduce después a un logaritmo en base 2. ¿Sí? No importa que acá diga 5, 10, lo que quiera, siempre va a terminar siendo logaritmo en base 2. Pero cuando nosotros analizamos la notación Big O, la notación Big O me dice que yo ignore, que elimine, ¿sí?, la base del logaritmo. Entonces saco eso y me va a quedar que es del orden del logaritmo de n. Así nomás, en forma genérica. Acuérdense que la notación Big O lo que intenta es darnos una notación genérica, ¿sí? Una estimación, una aproximación. Seguimos. Consideraciones prácticas. Cada vez que ustedes tengan un algoritmo y lo tengan que analizar, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál será el factor de eficiencia que queremos analizar. Hasta ahora, lo que nosotros hemos visto o que vemos en la materia es el tiempo de ejecución del algoritmo o el espacio en memoria que usa ese algoritmo. Puede llegar a ser otro tipo de factor de eficiencia, ¿sí? Una vez que yo determine cuál es el factor de rendimiento de eficiencia que yo quiero analizar, el segundo paso es determinar con exactitud cuál es el tamaño del problema. Cuando hablamos de tamaño del problema, nos estamos refiriendo al valor de n, que sabemos que tiene que ser lo suficientemente grande. ¿Sí? A eso se refiere con el tamaño del problema. Una vez determinado eso, en el algoritmo analizado tenemos que determinar cuál es la instrucción crítica, es decir, aquello que hace que nuestro algoritmo demore, es decir, aquella instrucción que se va a ejecutar más veces. Dice, si la operación crítica, la que se ejecutaba más veces, es por ejemplo una comparación y está contenida dentro de dos ciclos anidados de n iteraciones cada uno, entonces su algoritmo es de orden n cuadrado. ¿Sí? Si su algoritmo consta de varios bloques de instrucciones independientes entre sí, es decir, que yo tengo una porción de mi algoritmo, de mi función, que es de orden n, con lo cual ahí tengo un ciclo. En otra parte tengo algo que es de orden n cuadrado, tengo dos ciclos anidados. Y después más abajo tengo algo que es del orden del logaritmo de n. Cuando nosotros realizamos el análisis asintótico, llegamos a la conclusión que termina siendo de orden n cuadrado. Con lo cual, ¿qué me está diciendo eso? Que si nosotros tenemos dentro de una misma función un ciclo de orden n, dos ciclos anidados de orden n cuadrado y otro de orden de logaritmo de n, yo tengo que elegir aquel que tiene el mayor exponente, como vimos antes. Entonces termina siendo de orden n cuadrado. ¿Sí? Como en el ejemplo que vimos recién. Si yo tengo que algo es de orden, en este caso n cubo, y otra porción del mismo y otra porción de código dentro de la misma función, que es de orden n cuadrado, siempre voy a elegir a aquel que involucra el peor de los casos posibles, el mayor de los tiempos esperados, en este caso, si lo que yo estoy analizando como factor de rendimiento es el tiempo de ejecución. ¿Sí? Después, si todo el algoritmo está compuesto por un bloque de instrucciones de tiempo constante, con lo cual no tengo ningún ciclo ni nada, ¿sí? Es todo de tiempo constante.
Nosotros no vamos a decir de que el orden de complejidad es 1 más 1 más 1. O es que es del orden de complejidad 1 más el orden de complejidad 1, no. Lo que nosotros decimos es que el orden de complejidad de nuestro algoritmo es de orden 1, directamente. ¿Sí? Si su algoritmo se basa en tomar un C de datos, N datos, ¿sí? Lo divido en 2, aplico una operación de tiempo constante y luego proceso solo una de las mitades, ¿sí? Luego tomo esa mitad, la vuelvo a dividir en 2, ¿sí? Y descarto una de esas mitades y así sucesivamente, ustedes ya tienen, vimos la semana pasada, que ese algoritmo es de orden del logaritmo de n. ¿Sí? ¿Qué algoritmo hacía eso? Tomaba un set de datos, los dividía por la mitad, descartaba una mitad, después tomaba la otra mitad, la dividía a la mitad, descartaba una mitad y así. ¿Qué algoritmo hacía eso? Perfecto. Búsqueda binaria. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en el cuestionario ese que les toman? Van a hacer eso, les van a dar un algoritmo de búsqueda binaria, ¿sí? Se los van a pegar ahí en una de las opciones y ustedes van a tener que decir, ¿esto de qué orden es? ¿Es de orden 1, logaritmo de n? Y les abren así como una lista desplegable con todas las opciones para que ustedes elijan cuál es el orden de complejidad de ese algoritmo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el análisis asintótico en notación Big O. Ustedes sabiendo estos casos que les acabo de dar, estas consideraciones prácticas, les va a alcanzar para que ustedes viendo ahora un algoritmo ya sepan cuál es el orden de complejidad. ¿Sí? Mira. ¿Nadie tiene dudas hasta ahora? Agustina Silva, Ezequiel Tapia, no hay dudas. ¿Entendieron todo? Julián Basilieri, también, ¿todo perfecto? Bien, vamos a ver si es así. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos quedan para analizar solamente 6 casos. Yo les voy a dar un algoritmo como si fuera un problema. En algunos casos te voy a dar el problema solo, ustedes se van a imaginar, no hace falta que se pongan a dibujar ni a codificar nada. Imagínense cómo sería la solución. ¿Sí? Si ustedes usarían un solo ciclo, 2 ciclos anidados, ¿cómo sería? Y en base a eso van a determinar cuál es el orden de complejidad. ¿Sí? Con lo cual, yo les voy a tirar acá el caso, la situación, y ustedes van a decirme cuál es el orden de complejidad por el chat. ¿Mm? Ahí vamos. Dice, tienen que hacer una búsqueda secuencial de un valor X en un arreglo, ¿sí?, desordenado de n componentes. Eso es una línea recta. ¿Sí? El algoritmo de búsqueda que voy a aplicar al ser secuencial es simplemente un ciclo for, revisando componente a componente, verificando si el valor que tengo en ese vector es igual a x, que es el número que estoy buscando. Si es así, retorno el índice en donde está ese componente. Si yo recorro el vector y no lo encuentro, retorno -1. ¿Sí? Lo primero que tengo que tener presente es que siempre el tamaño del problema, la cantidad de datos, n es lo suficientemente grande y siempre estamos considerando el peor de los casos posibles. ¿Sí? ¿Cuál sería acá la instrucción crítica? El if. Muy bien. ¿Cuál es el orden de complejidad de este algoritmo? Bien. Es O mayúscula N. ¿Sí? Porque después vamos a ver que hay otra que se llama O minúscula. ¿Sí? Por eso tienen que decir que es O mayúscula. Cuando es O mayúscula, siempre ese orden de complejidad me denota una cota superior. Mi algoritmo no se puede comportar peor que de orden n. ¿Perfecto? Porque yo estoy dentro de acá de un ciclo. O sea,
La idea es, veo un ciclo for, descubro cuál es el término crítico, va a ser de orden n. Genial, vamos a otro. Dice, tengo una búsqueda secuencial de un valor X en un arreglo ordenado. Ordenado. El otro está desordenado, este está ordenado. ¿Sí? ¿Qué orden de complejidad va a tener este algoritmo? Este es el caso 2. Muy bien. También va a ser de orden n, porque por más que esté ordenado, nosotros estamos aplicando el mismo algoritmo de búsqueda secuencial que es este. ¿Sí? Entonces, sigue siendo de orden n. Perfecto. Muy bien. Todos los años me dicen que es el orden del logaritmo de n, pensando que aplican búsqueda secuencial. Muy bien. Veamos este otro caso. Vamos ahora al caso 3. Caso 3. Dice así. Tienen que realizar el conteo de la cantidad de valores de un arreglo de tamaño n que son mayores al promedio de todos los valores del arreglo. Tienen que contar la cantidad de valores de un vector que son mayores al promedio. En este caso, ustedes tienen que realizar dos cosas. Tienen una función que hace dos cosas. Primero tengo que calcular el promedio. ¿Sí? Y después que calculo el promedio, tengo que comparar cada uno de los valores de mi vector con ese promedio, de tal manera que si lo que yo tengo en mi vector es mayor al promedio, lo cuento. ¿Sí? Entonces, en este único algoritmo, tengo un ciclo for, que sí o sí se ejecuta completo, porque recorro todo el vector sin ninguna condición, con lo cual yo acá estoy teniendo que esta es mi instrucción crítica, que se ejecuta sí o sí, y en este otro caso tengo otro ciclo for donde mi instrucción crítica es el condicional. Bien. Esto que ustedes tienen acá es de orden n, como les dice ahí o no, porque tengo un solo ciclo for. Se ejecuta n veces, es de orden n. Esto que yo tengo acá también es de orden n, porque tengo un solo ciclo for y esto se ejecuta n veces. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que esto es algo de orden n, o mayúscula, de orden n, más el otro que también es de orden n. Esto es igual a lo que habían escrito ahí, 2n. ¿Y qué pasaba acá con notación big O? Se eliminaban las constantes, ¿cierto? Por eso me termina quedando que es de orden n. ¿Se entiende? ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Bien, entonces esto nos queda a nosotros que es de orden n. ¿Sí? Vamos al siguiente. Dice así. Tengo que contar las frecuencias de aparición de los n números de un conjunto, que pueden venir repetidos, pero no conocemos el rango en el que vienen esos números y tenemos que resolverlo usando un arreglo de objetos de conteo. Es decir, a nosotros nos ingresan números, me ingresa el 10, el 20, el 25, el 9, cualquier número, hasta el 150, el número que sea, pero no tengo un rango de números, es el número que quiere el usuario. Y yo le tengo que decir, por ejemplo, usted ingresó el valor 10 dos veces.
El 20 una vez, el 25 una vez, el 9 una vez y el 150 una vez. Este es el caso 4. ¿Cómo harían para resolver eso? No pueden usar, sí, vamos a usar un ciclo while, vamos a cargar valores, no sé, hasta que el número que carga el usuario sea un 0 o un -1. ¿Puedo usar acá un vector de conteo? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Exacto. No hay una cantidad finita de valores, yo no sé qué tamaño tendría que tener ese vector. ¿Sí? Perfecto. Esta sería una posible solución. A nosotros nos pasan un vector, que es un vector vec, que tiene todos los valores que yo tengo que contar cuántas veces se repite cada uno. ¿Sí? Acá te pasa el 10, 20, 5, 5, bueno, es pequeño. Tengo que mandar un valor de tamaño n con valor de n grande, ¿no? ¿Qué hacemos después? Tengo otro vector en donde nosotros vamos a colocar cada uno de esos valores una sola vez. Y voy a tener otro vector más que le voy a llamar vec frecuencia, en donde voy a tener la cantidad de veces que se repite cada uno de estos valores. ¿Sí? Básicamente, ¿qué sería? Que yo acá voy a tener el valor 10. Me voy a fijar. En el vector de los números, ¿está el 10? Sí. ¿Cómo está? Yo acá voy a poner que se repitió una vez. ¿Se entiende? Inicialmente, obviamente, va a estar vacío. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Algo así. Yo vengo acá y cargo el 10. El primer valor es el 10. Ese 10 está en el vector de números, imaginemos que no, porque está vacío, entonces lo voy a cargar. En este vector de números voy a tener el 10. ¿Sí? Y en el vector de frecuencias, para el mismo índice, que va a ser índice 0, voy a indicar cuántas veces se repitió el 10. En este caso, una sola. ¿Sí? Cuando yo voy a cargar el 20, me fijo acá primero en el vector de números. ¿Está acá el 20? No, entonces lo cargo. Tengo el 20. ¿Cuántas veces se está repitiendo hasta ahí el 20? Una sola vez. Fíjense que acá el vector de números, el vector de frecuencia son vectores paralelos. ¿Sí? Yo acá tengo para el índice 0, número 10, en el índice 0 del otro vector la cantidad de veces que se repite. Cuando yo leo el otro valor que es el 5, me fijo, el 5 está en el vector de números, no, entonces lo cargo. En el mismo índice, en este caso índice 2, ¿cuántas veces se repite el 5? Una vez. Cuando yo cargo el otro 5 que tengo acá, me fijo primero si ya lo tengo leído de antes en el vector de números. ¿Cómo me fijo? Recorriendo este vector y buscando. Acá tengo el 5, no. Tengo el 5, no. Tengo el 5, sí. Por lo tanto, hasta ese momento, el 5, ¿cuántas veces se va repitiendo? 2 veces. Y así, sucesivamente. ¿Estamos? ¿Qué hacemos? Tengo un ciclo for, pero que borre todo. Tengo un ciclo for acá, donde tengo que recorrer el vector de números, que es este, que yo tengo que contar cuántas veces se repite cada uno. ¿Qué hacemos después? Vamos a realizar una búsqueda para ver si yo ya tengo ese número dentro del vector de números. ¿Sí? Para hacer esa búsqueda, hago una búsqueda secuencial. Entonces me vengo acá, a esta función. A esta de acá. Y acá, vengo acá. Entonces, del número que estoy buscando, que la primera vez va a ser el 10, me voy a fijar si yo ya lo tengo en el vector de los números. Si lo tengo, ¿qué hacemos? Retorno en qué índice está.
¿Por qué? Porque si ya lo tengo a ese valor, lo único que tengo que hacer es ir a mi vector de frecuencia, en ese índice, sumarle 1, porque me apareció ese valor una vez más. ¿Sí? Si ese número no está en el vector de frecuencia, sé que me va a retornar -1. ¿Y qué tengo que hacer? Cargar ese valor con un append en este vector de números, ¿sí? Y después volver a cargar en el mismo índice, en el vector de frecuencia, que ese valor se repite una sola vez. Es la primera vez que se repite. ¿Sí? Y así voy ejecutando este proceso por cada valor que voy teniendo acá en el vector de los números. Simplemente después devuelvo el vector de los números con su correspondiente frecuencia. ¿Se entiende, chicos? Creo que algo así se planteaba en un desafío. No sé si era el desafío 2 o 3. El 4. Bien. ¿Se entiende esto cómo trabaja? Y yo de esto tengo que determinar el orden de complejidad. Entonces, si yo miro, yo acá tengo un for, y este for ejecuta la búsqueda muchas veces. Esto es de orden n. Si yo acá tengo la invocación a una función, igual esta invocación a la función que tiene adentro, otro for. ¿Que esto cuántas veces se repite? N veces. ¿Sí? Esta función también es de orden n. Con lo cual, para ustedes, ¿de qué orden va a ser todo esto? Esta función que yo tengo acá, ¿de qué orden va a ser? El único que se animó a tirar algo fue Lucas, que dice que es de orden n cuadrado. ¿Y nadie más? Bien. Yo tengo este for que adentro tiene esta búsqueda. Esta búsqueda, si bien yo la hice en una función, yo tranquilamente podría haber tomado toda esta porción de código o no, y haberla puesto acá o no. Es lo mismo, nada más que acá está modularizado. En ese caso, ustedes sí hubieran tenido este for y adentro otro for. ¿Mm? Para que sea del logaritmo de n, imposible, porque se tiene que dividir el vector en dos. Descartar una parte y continuar el proceso en la otra parte. Y acá no tienen eso. Acá siempre se trabaja con todo el vector. ¿Sí? Bien. Esto le queda como n por la búsqueda, que es de orden n. Con lo cual les queda que es n por n y les queda n cuadrado. Esto lo tienen que ver como que este es un for n y se ejecuta n veces multiplicado por esto que es de orden n. Por eso les termina quedando como que es de orden n cuadrado. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Mm? Bien, es de orden n cuadrado. Si yo lo hubiera pensado como que es solamente de orden n, me estoy olvidando de que cada vez que se ejecuta este for en i, yo estoy ejecutando este otro for para encontrar ese valor dentro del vector de números. Y me estoy olvidando una parte importante. ¿Sí? Por eso esto termina siendo de orden n cuadrado. Vamos al siguiente caso. Dice acá, vamos a realizar el conteo de las frecuencias de aparición de los n números de un conjunto. Estos valores pueden venir repetidos o no, pero esta vez sí conocemos el rango en el que vienen esos números. En consecuencia, podemos usar un arreglo de conteo, un vector de conteo directo. ¿Sí? Y acá, para hacerlo diferente, lo que hago es pasar el valor de n por parámetro
Y tengo un ciclo, ¿sí? Que se repite n veces, porque yo voy a leer n números. Y vamos a imaginarnos que esos números son valores que vienen de 0 a 100. ¿Sí? Fíjense que ahí les escribí el rango. Son valores que vienen de 0 a 100. Ahora, si bien vienen de 0 a 100, yo directamente digo, bueno, si el valor que viene ahí es 0, me voy a ir al componente 0 de mi vector de conteo y sumo 1. Si el valor que viene acá es 50, bueno, listo, no importa, me voy a mi vector de conteo, componente 50, y le sumo 1. Ahora, si a mí me ingresan acá el valor 200, yo no tengo el índice 200, porque los índices van a ir de 0 a 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que hacer sí o sí esta validación. Voy a validar que el número que me ingresen corresponda a un índice del vector de conteo. Nos fijamos que sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. ¿Sí? ¿Qué orden de complejidad tendría este algoritmo? Este sería el caso 5. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la instrucción crítica para ustedes acá? ¿Qué dice? De todas estas que tienen acá, ¿cuál es la que se ejecuta más veces? El if. Bien. En realidad esta también, ¿no? La carga del valor, el if y la suma del contador. ¿Sí? La que no se demora siempre es esta, porque depende de si se cumple o no la condición. ¿Estamos? Ahora, de los términos críticos que tenemos identificados, ¿cuántas veces se repiten en el peor de los casos? N veces. Por lo tanto, este algoritmo tiene un orden de complejidad big O de n. ¿Sí? Orden de complejidad es de orden n. ¿Están todos de acuerdo o no? Bien. Vamos al siguiente caso. Y dice así. Tienen que hacer la inserción y eliminación de un elemento en una pila o en una cola. ¿Quién me puede decir? Me escribe por el chat lo que se acuerde que es una pila. ¿Qué era una pila? ¿Mm? Bien, ¿qué les dije yo? ¿De qué se tenían que acordar cuando les diga que tienen que simular el comportamiento de una pila? Muy bien, Lautaro, siempre me tengo que acordar. ¿Qué es esto? No me digan que no se dan cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, usen su imaginación. Es una pila de platos. ¿Sí? Donde si ustedes tienen una pila de platos, de libros, no sé, cartas, lo que quieran, como bien les dice Lautaro, cada elemento que va llegando lo vamos agregando al final. Y no voy a estar sacando el primer plato que puse, porque si no se me pueden caer todos los platos, ¿sí? Entonces, el elemento que quito es el último que inserté, ¿sí? Entonces, como dice Lauti, el último componente que yo inserté es el primero que va a salir. Eso es una pila de platos. Ahora, si lo que yo tengo acá, ¿sí? Imagínense que esto es acá tengo la caja de un banco y yo tengo personas.
que están haciendo esa fila, ¿qué está pasando ahí? Lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es la cola en un banco. Acuérdense de eso, ¿sí? ¿Qué situación tenemos ahí? Las personas que van llegando se van agregando al final. Y las personas cuando están siendo atendidas, la primera que llegó va a ser la primera en retirarse, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen el comportamiento de la fila o de una cola. Que nosotros para hacer eso lo implementábamos a través de ¿qué? ¿Qué estructura de datos? De un vector, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos un vector y a través de ese vector simulábamos el comportamiento de una cola o el comportamiento de una pila de platos. Bien. Si ustedes tienen que hacer la inserción en una pila de platos, se supone que ustedes van a insertar elementos al final y van a retirar el elemento ¿de dónde? Del final. ¿Sí? En el caso de este caso, de la inserción, este caso que tienen acá, y que ustedes están trabajando con una pila, ¿qué instrucción usaban? Tengo que insertar los elementos al final, quitar los elementos del final. ¿Qué instrucción usan? Muy bien, un append. Sí. Push era como se llamaba la función que hicimos nosotros, pero la función que yo usaba del vector era append, ¿cierto? Porque no existe la función push para el vector. Usábamos append, ¿sí? Y si yo para poder insertar un elemento uso un append, ¿cuál es el orden de complejidad de la inserción en una pila? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes definen una función insertar en la pila, ¿sí? Y le pasan el objeto que sea para insertar en la pila. Lo único que hacen ustedes es en ese vector un punto append y le pasan el objeto. ¿Cuál va a ser el orden de complejidad? Perfecto, de orden 1. ¿Sí? No tengo ningún ciclo, no tengo que, acá es insertar. No tengo ningún objeto, no tengo nada. Si está vacío, igual uso un append. ¿Sí? Inserto siempre al final, va a ser un append. Perfecto. ¿Sí? Es de orden 1. Acuérdense que se escribe así, chicos. O mayúscula, entre paréntesis, 1. No pongan solamente 1, ¿sí? Es de orden 1. Y si yo quiero hacer la inserción ahora, pero en una cola, usando acá el vector, ¿cómo sería? ¿Qué instrucción tendría el algoritmo? Igual van insertando al final, igual van a tener un append, conclusión, va a ser de orden 1. Perfecto. Y si yo ahora quiero eliminar, yo tengo mi pila de platos, tengo que quitar el último. Por lo tanto, yo tendría que eliminar este. ¿Qué instrucción van a usar? No es delete. ¿Cómo es? Es parecido. Tampoco es pop. ¿Qué instrucción tienen los vectores para borrar? Un elemento del. ¿Sí? Muy bien. Y yo en el caso de la pila tengo que borrar el último. Y en del le tengo que decir qué componente quiero borrar. ¿Cómo me van a decir que quieren borrar el último? Muy bien, el que tiene índice -1. ¿De qué orden va a ser ese algoritmo? Si yo quiero eliminar solamente el último componente del vector.
¿Cuál sería el orden de complejidad? Orden 1. Muy bien. Es decir, cuando ustedes quieran quitar de la pila, ustedes lo único que van a hacer es pasarle el vector o la pila, como quieran llamarlo, a la estructura de datos, e internamente lo único que hacen es un del de lo que tiene ese vector en el índice -1. Por lo tanto, es acceso directo a ese componente borrándolo, eso va a terminar siendo de orden 1. ¿Sí? Perfecto. Y si quiero eliminar de la cola, ¿cómo hacemos? Porque en el caso que yo quiera eliminar un componente de la cola, es diferente porque yo tengo que retirar el primer componente que inserté. Para el caso de un vector va a ser el componente índice 0. Y es este el que tengo que eliminar. ¿Sí? ¿Cómo sería en ese caso? ¿De qué orden de complejidad? Yo acá voy a tener quitar de la cola, de paso el vector donde supuestamente yo estoy simulando el comportamiento de esa cola y voy a eliminar lo que tiene ese vector, ¿qué índice? ¿Qué índice sería? 0. Perfecto. Por lo tanto, el orden de complejidad de esto sería orden 1. Les repito, esto sucede solamente cuando implementan pilas y colas en Python, en donde yo justo tengo la instrucción del y yo le puedo decir, borrame el último componente, borrame el primero y con la suerte todavía de que me renumera todos los índices y me queda todo perfecto. ¿Sí? Si yo esto lo tengo que programar en otro lenguaje, como por ejemplo en Java, no tengo este del así y tengo que trabajar con una variable extra para saber qué elemento tengo que borrar, qué elemento, en qué posición del vector tengo que insertar nuevos valores y demás. Ojo con el tema de las pilas y de las colas. ¿Por qué? Porque puede pasar de que en un final, les puede pasar que en el recuperatorio les digan, bueno, inserte elementos en el vector de registros simulando el comportamiento de una pila. Entonces ustedes tienen que saber que los elementos se agregan al final. También les puede decir, un ítem les puede decir, elimine un componente simulando el comportamiento de una pila. Ustedes tienen que saber que tienen que eliminar el último componente de ese vector. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Como les mencionaba antes, así como tenemos la notación Big O, ¿sí? Que es esta que yo tengo acá, tengo otros tipos de notaciones. La única que analizamos nosotros en clase, en la materia, va a ser la notación Big O. ¿Y qué me establece? Me permite analizar el comportamiento asintótico de una función fijándome un límite superior. ¿Sí? Nosotros podemos expresar que mi función siempre va a tener un comportamiento de acuerdo a un determinado factor de eficiencia, sea el tiempo de ejecución, el espacio sobre memoria o el que se decida trabajar, siempre va a tener un comportamiento que es menor o igual al crecimiento de la función g de n. G de n puede ser de orden 1, de orden n, de orden n cuadrado, ¿sí? O todas esas funciones que hemos visto. Ahora hay otras, ¿sí? Tenemos esta, que es omega, en donde el crecimiento de la función siempre va a ser mayor o igual que el crecimiento de una función g de n. Este tipo de expresión se usa cuando nosotros queremos determinar cuál es el límite inferior. Es decir, como mínimo, mi función se comporta de esta manera. Y lo que me delimita, ¿sí? Es que mi función siempre va a tener un comportamiento mayor o igual a otra función g de n. La otra es tita, en la cual es mucho más precisa y nos dice o establece que el comportamiento, el crecimiento de mi función es igual al crecimiento de otra función g de n.
y comparo el comportamiento de mi función con la de esa otra función, ¿sí? Y esta es la otra que yo les mencionaba, por eso no quería que pusieran O en minúscula, porque justo hay otra que se llama notación O minúscula o notación little o pequeño, ¿sí? En donde el crecimiento de mi función siempre va a ser menor que el crecimiento de g de n. En la notación big O, fíjense que el comportamiento de mi función va a ser menor o igual, ¿sí? Mientras que con la notación con O minúscula siempre va a ser menor al comportamiento de la función g de n, ¿sí? Pero de esto, lo único que tienen que saber es lo que les acabo de mencionar, que existen otros tipos de notaciones que me permiten analizar otro tipo de comportamiento de mi función, pero solamente esta tablita tienen que saber, no más que eso, ningún otro tipo de análisis. ¿Sí? Y esa es toda la ficha 21. No es más que eso. ¿Alguna duda, chicos? Bien. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Analicen las dos fichas, la 20, la 21. ¿Sí? Y después que vieron las dos, recién intenten resolver el cuestionario de la ficha 20 y después el cuestionario de la ficha 21. ¿Estamos? La semana que viene vamos a trabajar con la ficha que sigue, que es la 26. Porque todas las que venían después eran las de archivo y las de archivo ya las hemos visto. Vamos a trabajar con recursividad. Si nos queda tiempo, que siempre nos queda tiempo, lo que vamos a hacer es ver si podemos resolver el cuestionario en clase. ¿Sí? Si ustedes ven de que en algunas de las preguntas están teniendo dudas y demás, antes de arriesgarse, darle OK y mandarlo, si quieren, háganme la consulta por privado. ¿Sí? Me dicen en qué tienen dudas. ¿Por qué? Porque le están quedando básicamente 5 fichas. Y tienen que tratar de que estas últimas 5 fichas en los cuestionarios se saquen muy buenas notas. Porque no vaya a ser cosa que por arriesgarse y por un 8 o un 9, después no lleguen al promedio final para tener una aprobación directa o una promoción. ¿Sí? Bien. Les vuelvo a recordar que si tienen problemas con el trabajo práctico 4, en todas las clases de práctico de esta semana, ustedes van a poder hacer consultas sobre el trabajo práctico 4 y van a trabajar puntualmente con matrices con registros. ¿Sí? ¿Por qué es importante de que traten de asistir a alguna otra clase? Porque ustedes tienen la clase del práctico recién el viernes. Y ustedes creo que tienen la entrega del práctico el sábado, ¿no? Entonces, para que no estén tan jugados con los tiempos, les conviene asistir a otra clase. Bien. Mañana a la mañana hay una profe en el 1K2 que da clase los miércoles a la mañana, que es muy buena profe. Marcela Tartavini se llama. Y después a la noche está el profe de ustedes, Gonzalo Carena, que no sé si da clase esta noche o mañana a la noche. ¿Sí? Bueno, obviamente si van a una clase anterior, no hace falta que vengan a la clase el viernes. ¿Sí? Bueno chicos, los dejo. Empiezo a corregir el parcial 4. Si no, no voy a llegar a corregir todo. Así que bueno, cualquier cosa. Todavía no revisé los parciales 3 que me pidieron que revise. ¿Sí? Pero bueno, tengo estas semanas para revisar eso y de paso voy corrigiendo el parcial 4. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos, chicos, nos vemos. Que tengan buena semana. Chao, chicos, nos vemos.